Ya he vuelto. Y hoy vengo a hablar del Art Deco, que probablemente pensarás que es un estilo completamente inofensivo, pero la realidad es que esconde un gran significado sociocultural. El Art Deco es el reflejo de una sociedad cambiante, del inicio del consumo de masas, del colonialismo y del racismo que todo ello implica, y también del cambio brutal que experimentaron las mujeres en ese momento. Antes de meternos de lleno en definir lo que es el Art Deco, vamos a hablar de qué estaba ocurriendo en el momento en el que surgió. Este estilo surgió en lo que se conoce como el periodo entre guerras, es decir, entre las dos guerras mundiales. Y esto fue entre el 1920 y el 1930 aproximadamente. Y la albaquedita, que bueno, antes de que venga la policía de las fechas, soy consciente de que la Primera Guerra Mundial terminó el 1918, y la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939, pero si digo años 20 y 30 así en general, es para describir el momento cultural, ¿vale? El momento en el que el Art Deco tuvo pues más importancia. Y hacía unos años que Europa se estaba industrializando, de hecho desde finales del 19, pero con la Primera Guerra Mundial y con el colonialismo también se estaba industrializando el resto del mundo. Ahora mismo estamos súper acostumbrados a que las cosas cambien muchísimo de un año para otro, de un momento para otro. Pero en aquel momento esto no era así. Los cambios antes del siglo XIX pasaban muy lentamente, tanto que una sola persona no solía percibir estos cambios a lo largo de su vida. A finales del 19 y a principios del 20 esto cambió radicalmente. La gente tuvo que adaptarse a un mundo industrializado y eso implica cambios en su forma de comunicarse, en su forma de transportarse y en su forma de vivir, en definitiva. Aparecieron los trenes, los coches, los teléfonos, los transatlánticos, toda una serie de innovaciones tecnológicas que trastocaban el orden que las generaciones más mayores conocían. Pero las generaciones más jóvenes veían todos estos cambios como un avance increíble y se consideraba que la ciencia y la tecnología servían para alcanzar un futuro que siempre sería mejor. Esta creencia de que siempre se está avanzando y que el futuro es inevitablemente mejor que el pasado es lo que conocemos como progreso. Y esta fe en el progreso es la base de lo que conocemos como modernidad. Si quieres saber más sobre este tema puedes ver por aquí el vídeo que le dediqué a las vanguardias artísticas y ahí te hablo de modernidad. La tecnología que se estaba desarrollando a principios del siglo XX fue el motor principal para que la burguesía ganara muchísimo dinero. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque la fabricación en serie que se daba en las fábricas, algo que era completamente nuevo, permitía que se pudiera producir muchísimo más y por lo tanto vender mucho más y por lo tanto ganar mucho más dinero. Ya que antes todo esto se hacía a mano y costaba muchísimo más tiempo, muchísimo más esfuerzo y pues todo esto implica muchísimo más coste. Y como se tenía esta capacidad de crear productos en masa, se formó la sociedad que ahora mismo conocemos, la sociedad de consumo. Si se pueden crear tantísimos objetos, pues habrá que venderlos, ¿verdad? Porque si los vendes, pues tienes muchísimo más dinero y el dinero pues es lo mejor, ¿no? Bueno, así se pensaba y así se piensa. Pues en esta voluntad de fabricar muchos objetos para venderlos y para ganar dinero es donde entra en juego el diseño de productos. Unos productos que la burguesía comprará compulsivamente. Moda, joyería, perfumes, mobiliario, automóviles, nómbralo y lo tendrás. Este tipo de objetos formaban parte de lo que tradicionalmente se concebía como artesanía. Y el mundo del arte miraba a la artesanía con escepticismo. ¿Cómo puede considerarse arte algo que está específicamente hecho para su venta? Que no sale de la necesidad de expresarse de su autor. El ideal del artista romántico que se llevaba forjando desde mitades del siglo XIX impactó de lleno con las nuevas necesidades de la época. En ese momento, ya en el siglo XX, la creatividad ya no solamente la desarrollaban los artistas en mayúsculas, sino que empezaron a salir diseñadores que realizaban trabajos muy parecidos, pero con finalidades comerciales. Y es más que los propios artistas en mayúsculas, estos que admiramos y que no dudamos ni un solo momento de que son artistas, también participaron de esta multidisciplinariedad.
disciplinariedad. Oye, esta palabra es muy complicada. Vamos, que los artistas en mayúsculas también estaban metidos en muchas disciplinas, de lo que se consideraría pues artes aplicadas. Picasso mismo trabajó con joyería, Miró trabajó con tapicería y con cerámica, Magritte con carteles publicitarios. Y la lista sigue, pero sigue muchísimo. Aún así, el relato de la historia del arte, del que me estoy quejando yo constantemente, ha seguido relegando las artes aplicadas a un segundo plano. Y este es el motivo principal por el que el Art Deco no es tan conocido como el cubismo o como el expresionismo y no se le considera vanguardia artística. Aunque al final, ni el cubismo ni el expresionismo son más significativos que el Art Deco, ni el Art Deco es más significativo que los otros, porque todos estos estilos nos permiten comprender la época en la que se forjaron, que al final la historia del arte va de eso. Ahora sí, ¿qué es el Art Deco y por qué se llama de esta manera? Literalmente, el término proviene de arte decorativo en francés. Sin embargo, no se refiere a cualquier pieza decorativa de cualquier momento, sino que se le ha atribuido este nombre a las artes aplicadas de los años 20 y 30, del siglo XX, obviamente. En 1925 se celebró una exposición universal en París dedicada a las artes decorativas, pero en ese momento ya eran conscientes de que no podían aglutinar todo lo que se estaba presentando allí en un único nombre. Fue ya bien entrado el siglo XX, en el año 66, que se creó una exposición en París donde se expusieron piezas de esta tendencia, de este estilo. Y finalmente, en 1968 fue cuando el historiador del arte Bevis Hillier escribió la publicación Art Deco of the 20s and 30s, donde acuñó este término. El Art Deco surgió como un estilo total que aglutinaba todos los aspectos de la vida de las personas. Por este motivo abarca disciplinas tan dispares como son el diseño de interiores, la moda, la perfumería, la joyería, el mobiliario, el diseño industrial, la arquitectura, los transportes, el cine, etc. Su motivación principal era reaccionar al modernismo, al Art Nouveau, ya que se consideraba que este estilo ya estaba ranciete y se parecía demasiado al simbolismo del siglo XIX. Y en el siglo XX se querían pues ya despegar completamente de ese simbolismo e ir a una cosa pues más moderna, más fresca. Y es que el modernismo tenía unas formas orgánicas que ya quedaron anticuadas. Todas estas formas, curvas de la naturaleza, estas flores, estas mujeres con el pelo ondulado tan típico del modernismo, del Art Nouveau, pues quedó muy anticuado y se buscó una estética que se pareciera más a las máquinas, porque las máquinas respondían a este futuro maravilloso y perfecto que tenían por delante. Ya ves tú qué perfecto que ha salido. El minimalismo surgido de la escuela Bauhaus tuvo muchísima influencia en el Art Deco. Lo que pasa es que el Art Deco sí que quería utilizar ornamento, mientras que la Bauhaus pues ya había quitado el ornamento por completo. ¿Qué hizo el Art Deco para poder aplicar algo de ornamento? Pues utilizar formas así como más abstractas, más típicas de las máquinas, y lo introdujo como ornamento, una ornamentación más moderna, digamos, bueno, moderno para el momento. Pero donde se eliminó prácticamente del todo la ornamentación fue en la arquitectura. Y es que bajo el paraguas del Art Deco empezaron a surgir los primeros rascacielos. Esto se vio muchísimo en los Estados Unidos, y los rascacielos lo que pretendían eran ser el epíteto de la modernidad, de esta fe en el progreso de la que os estoy hablando. Los nuevos materiales, como el acero, como el cristal, permitían que se pudieran elevar muchísimo los edificios. Eso era algo nunca visto hasta el momento. También los transatlánticos demostraban esta superioridad de la tecnología frente a la naturaleza. Y estas embarcaciones fueron importantísimas para desarrollar lo que es el Art Deco. Y es que el arte en el interior de los transatlánticos derrochaba lujo y modernidad por todas partes.
Una sociedad industrializada pedía nuevas necesidades y por lo tanto nuevos roles. Las mujeres de clase baja trabajaban muchísimas horas en las fábricas y en otros muchos oficios que estaban empezando a surgir en ese momento. Con este cambio de perspectiva sumado a los movimientos feministas que ya se venían gestando desde hacía tiempo, surgió una nueva imagen de la mujer como más liberada y capaz de ganarse la vida por sí misma. Con todo esto, el vestuario femenino necesitaba un cambio urgente. Estos vestidos enormes del siglo XIX, estos corsés tan apretados, no permitían que las mujeres tuvieran este nuevo estilo de vida que se estaba gestando. De esta forma, el Art Deco creó vestuario cómodo y sencillo que permitiera a las mujeres vivir de una forma muchísimo más sencilla. Y Coco Chanel fue una de las máximas exponentes en este sentido. Sin embargo, la gran mayoría de mujeres de clase alta no trabajaban, pero sí se sumaron a esta nueva estética, con lo que la industria de la moda vio aquí una oportunidad de oro para crear muchísima ropa y que las mujeres burguesas la compraran. De esta forma se creó una nueva necesidad, la de decorar el cuerpo de las mujeres de la misma forma que tú decorarías una habitación con mobiliario. Sí, sé que suena muy frío, pero es que realmente aquí se está gestando, está naciendo la sociedad de consumo. Si había un grupo de gente dispuesto a pagar dinero por muchos objetos, en este caso ropa o joyería, ¿por qué iban los empresarios a desaprovechar esta oportunidad? Y como también las fiestas eran muy recurrentes en los círculos de la alta sociedad, las mujeres empezaron a comprar vestidos que estuvieran a la última moda, los mejores diseños, los mejores vestidos. Y también compraron muchísima joyería y muchísimos perfumes. También la cartelería jugó un papel importantísimo en el desarrollo de esta sociedad de consumo, porque gracias a la publicidad los productos podían llegar a muchísima más gente de lo que lo hacían antes. Y las mujeres de clase trabajadora, aunque no tuvieran dinero para poder pagar la alta costura, también se estaban adaptando a esta nueva forma de vida. Y también querían liberarse de los roles tradicionales. Y es que la industrialización, la producción en serie y los nuevos materiales que se estaban utilizando permitieron que se pudieran crear piezas de ropa más baratas, más económicas, imitando estas grandes marcas de la moda de etiqueta. A este tipo de mujeres se les conoce como flappers en el mundo anglosajón, pero fue un fenómeno internacional, con lo que tenemos a las Moga, Modern Garou en Japón, las Modern Xiaojie en China, Calais Gelati en India, Neue Frauen en Alemania y Garçons en Francia. Y no podemos hablar del Art Deco sin poner el colonialismo sobre la mesa, porque fue un factor importantísimo y muy relevante para su desarrollo. Estamos hablando de un momento histórico en el que Europa se estaba imponiendo por la fuerza al resto del mundo, sobre todo a África y a Asia. La gran industrialización de Europa hizo que se vieran las colonias como un lugar idealizado y alejado del progreso occidental. Se trató a los países africanos y asiáticos con gran condescendencia, utilizando sus tradiciones, su estética, de una forma completamente idealizada y exótica. Esto es algo que se puede ver plasmado en el Art Deco. Un ejemplo perfecto es la obsesión que surgió hacia los motivos egipcios. El caso de Egipto vino de la mano de un descubrimiento arqueológico que fue muy importante, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. No es que este faraón egipcio fuera uno de los más importantes de la época, en realidad no era tan importante. Lo que pasa es que fue la primera tumba que se descubrió íntegra. Se descubrió una gran cantidad de tesoros que estaban junto al faraón y esto hizo que se pudiera ver una tumba intacta. Tanto dorado no podía pasar desapercibido y los diseñadores aprovecharon el hype que había con esta noticia y vamos, lo pusieron en todas partes. También fue en este momento cuando empezó a expandirse una idea muy idealizada, muy sesgada de lo que sería África y de lo que sería Asia, siempre bajo el prisma del colonialismo y del poder que ejercían los países occidentales hacia estos continentes. Y ahora viene
lo gordo, lo terrible. En el año 1931 se creó la Exposición Colonial Internacional de París, en la que se buscaba mostrar la riqueza cultural en las colonias del Imperio colonial francés, pero también la de las colonias de los países invitados. En esta feria se exponían elementos de la cultura de los países colonizados desde la mirada del colonizador, con lo que había reproducciones a escala real de mezquitas, palacios y hasta aldeas de distintas partes del mundo. Se vendían productos de las colonias, había animales exóticos como jirafas, camellos o elefantes, etc. Pero lo más fuerte de todo es que había personas nativas de los países colonizados que fueron obligadas a ir allí, a París, a hacer el circo. A los nativos de las colonias les obligaron a representar escenas supuestamente naturalistas, como artesanos trabajando en su puesto, como amasando pan, cosiendo, etc. Y también había espectáculos de danzas tradicionales. Era una especie de zoológico humano en la que estaban dentro de vallas y había gente alrededor mirándolos. Y hoy en día esto, de verdad, o sea, es que es una racistada monumental y solamente hace 100 años de eso. Es que me parece increíble que esto sucediera, porque era una especie de parque temático donde se potenciaba como lo mejor de cada cultura, se mezclaba todo y había, de verdad, o sea, como si fuera Disneyland, es que real que era así. Obviamente la cultura de todos estos países quedaba completamente deshumanizada porque servía como un espacio de ocio, de diversión y de evasión de la realidad cotidiana de la gente francesa que estaba allí visitándolo. No había ninguna voluntad de comprender la cultura del otro de igual a igual, sino que había siempre este punto de superioridad de Francia y de Occidente en general sobre todas estas colonias. Y sobre todo lo que buscaba Francia principalmente era demostrar su poder como colonizador delante de las otras potencias mundiales. Esta mirada que tenía el Art Déco hacia otras civilizaciones, contemplándolas como lo otro, era compartida por el resto de vanguardias. Y es que se consideraba a los países no occidentales como salvajes, como primitivos. En las vanguardias plásticas se veía este primitivismo como una alternativa a la industrialización, siempre desde la superioridad moral y desde el paternalismo, no se nos olvide, mientras que el Art Déco simplemente lo explotó para sacarle el máximo rédito económico. Vamos, lo que hoy en día siguen haciendo muchas multinacionales con la apropiación cultural. Y aquí estoy yo, que cuando decidí trabajar sobre el Art Déco me pensaba que iba a hablar de muebles y de cosas así sin meterme en fregados chungos. Pero me he encontrado con un reflejo de lo que es el consumismo y el racismo que había en el siglo XX. Y es que al final el arte no puede escaparse de ninguna forma de la sociedad que lo crea. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like para que yo lo vea. Suscríbete a este canal para no perderte los vídeos que vendrán más adelante, puedes hacerlo en este botón de aquí. Y cuando lo hayas hecho, ve a ver este otro vídeo de aquí en el que te sigo hablando de principios del siglo XX, este momento histórico tan interesante. No tardaré en volver.